Mi nombre es Eugenio Canevari, soy director de una película que se llama Figuras, que se proyecta aquí en la Alternativa hoy a las 9:30. Pues yo empecé... de repente digo, ¿dónde empieza mi carrera, no? La verdad que no lo sé muy bien, no sé cuál es el punto donde empieza la carrera. Lo cierto es que de Buenos Aires me fui a vivir a Bruselas, donde empecé a estudiar cine. En realidad ya había estudiado cine en Buenos Aires, pero un poco lo dejé, participé en rodajes y nada. En el medio me voy a vivir a Bruselas, sigo estudiando cine y fotografía, lo dejo también, hago otras cosas y después me mudo a Barcelona y de ahí sí que decido dedicarme al cine y estudiar dirección. Estudié dirección en Bande Apart y el corto de final de carrera, Gorila Baila, me dio como un impulso para seguir haciendo películas, para seguir descubriendo y aprendiendo. Y así fue como me fui a Argentina a rodar mi primera película, que se llama Paula. Paula se estrenó en San Sebastián en el año 2015 y después de Paula participé en este curso de interpretación en una escuela de Barcelona como profesor, tutor, y de ese curso salió mi segunda película, que es Figuras. Cada película es un mundo diferente, no pienso en el cine no pienso en mi carrera como una cosa que, digamos, que de repente hay un estilo que pueda parecerse, o sea, simplemente creo que cada proyecto tiene su entidad y al final, por supuesto, uno tiene una visión de las cosas y una manera de hacer que a veces aparece y a veces no, y en este caso en Figuras hay muchos elementos de Paula que están presentes. Para ponerte un ejemplo, la cámara no se mueve, pero por otra parte se trata de proyectos muy diferentes el uno del otro, entonces hay algunos elementos en donde sí que puede haber un eco, pero no sé si hay ni un crecimiento ni algo muy diferente. O sea, es como que cada película para mí es algo, lleva tanto tiempo y es tan agotador que creo que no puedo hablar de una evolución o un cambio con respecto a desde el corto a la otra película, sino que nada, seguro que habrá elementos en común, y los hay. Al final, cuando encuentras algunas herramientas de trabajo con las que te sientes cómodo o con las que estás de acuerdo o que disfrutas haciendo, pues repites, ¿no? Y sí que es verdad que tanto en Paula como en Figuras hay muchos momentos en donde las situaciones suceden. Entonces ahí es donde quizás puede haber un punto de relación. Ahora, a nivel temático, a nivel no sé, son diferentes. Figuras nace en este curso de interpretación para cine. Yo fui convocado por Melina Pereira en su escuela de teatro de acá de Barcelona, Croma Teatro, para participar en este curso. Pero claro, la verdad es que para mí yo no tenía nada que enseñarle a nadie. Sentía que era un impostor si me ponía a dar clases de interpretación a un grupo de actores o gente que quiere ser actor de cine. Creo que no es necesario hacer un curso, sino que hay que hacerlo. Entonces, claro, lo que le propuse a Melina es que hiciéramos un curso, pero donde en lugar de trabajar de una manera más académica, hiciéramos un proyecto en conjunto. Y ese proyecto acabó siendo Figuras. Es decir, a partir de ese curso en donde los actores iban aportando mucho de sí mismos, fuimos construyendo personajes, y en un momento dado conocí a la madre de Valeria, una de nuestras actrices, y ahí nos dimos cuenta de que más allá de cualquier ficción que pudiéramos crear, ahí había algo que teníamos que hacer por una cuestión ética. Es decir, la realidad que les tocaba vivir a esta familia era tan dura que no podíamos, o al menos yo sentía que no podía
olvidarme que estaba pasando eso al mismo tiempo que yo estaba trabajando en un proyecto, un curso de interpretación. Es decir, me parecía un poco banal seguir haciendo eso y no darle importancia a la realidad que les tocaba vivir a Paco y a Estela y a Valeria. Entonces les propuse a los chicos que hiciéramos una película sobre ellos, en donde el resto del equipo, de los actores, participaran como en papeles más secundarios, y de esta manera poder dar visibilidad a esta realidad, poder aportarles y brindarles unas mejoras en su vida, en el día a día, y conseguir cosas que pudieran servirle a ella. Y además también traerle a Estela un poco de alegría. Era una realidad tan dura que creo que para mí lo más lindo, lo más bonito que me llevo es haber colaborado con que Estela se lo pasara bien durante un tiempo en el medio de esta enfermedad que es la ELA, que es espantosa. Entonces, entre todos hicimos un trabajo que creo que va más allá de lo cinematográfico. Fue un gesto más humano porque compartimos con ellos un montón de tiempo que el tiempo que ellos pasaban solos era de mucha angustia. Entonces, de repente, si bien al principio les costaba participar porque no entendían muy bien qué hacía esta gente en su casa, poco a poco se fueron relajando y fueron participando con mucha alegría, con mucha entrega. Entonces, para mí eso es lo más importante de la película, a pesar de que eso quizás no se ve en la peli, pero ahí estábamos nosotros y no sé, y nosotros nos lo pasamos muy bien y aprendimos muchas cosas, y todo ese aprendizaje me parece que es lo que intentábamos transmitir en la película. Paco y Estela no son actores, los actores son el resto del elenco. Entonces la idea era un poco intentar armar un relato alrededor de estos personajes, sin escaparnos de lo que estaban viviendo. Entonces yo pasaba días enteros con Estela y con Paco mientras Estela está mirando la tele, y a medida que pasaba el día me iba apuntando cosas que iba viendo que pasaban, iba diciendo, hostia, esto está bueno para la peli, y así fue como poco a poco se fue construyendo el universo que sale de la misma realidad. Todo lo que se ve en la película está inspirado en la realidad de los personajes. Es como si fuese una realidad manipulada para que al final la película termine transmitiendo alguna emoción, algo de esa realidad que les tocaba vivir. Porque para mí, el día que puse un pie dentro de esa casa, entendí que ahí había un sufrimiento, había un dolor, había una angustia, había una impotencia, y todo eso es lo que quería transmitir con la película, esa sensación que me dio poner un pie dentro de esa casa. La herramienta de ficción sirve para crear un relato que va hacia un lugar, digamos, más ficticio, y donde el espectador va siguiendo la peripecia de estos personajes un poco apartados de la sociedad, y nada, y creo que al final el trabajo fue con los pocos elementos que teníamos disponibles armar algo, ¿no? Con muy pocos recursos. Es una película que hicimos con un presupuesto de 5.000 euros. Hicimos lo que pudimos, lo mejor que pudimos. Con lo de Paco es un caso excepcional. No sé, digo excepcional porque no creo que muchas personas tengan esa capacidad de ponerse delante de una cámara y no olvidarse de la cámara, ser conscientes de la cámara, y sin haber tenido nunca una experiencia delante de la cámara, comportarse casi como uno espera, como uno espera que se comporte. Entonces, eso ya ayudó mucho a que el personaje esté como está. Ahora, por otra parte, casi todo en la película, como te decía, está inspirado de la propia realidad. En esa situación, en esa escena, lo que yo hice fue ir con Paco a la oficina de la Vitacha. Realmente estuvimos en la oficina de la Vitacha, y me fui con una grabadora y grabé toda la conversación que tuvimos con esta gente, ¿no? Entonces, esa conversación, luego yo hice una transcripción, y todo ese cuestionario, todas esas situaciones, son todas situaciones que son reales. Entonces, lo que hicimos después fue escribir un mini guión para que la persona que hace de asistente social se estudiara el texto, y es una actriz, y que pareciera como si estuviéramos ahí. Lo grabamos en un aula de una universidad, o sea, nos montamos ahí el momento. Y con respecto a esta escena tengo una anécdota muy buena, porque cometí un error que nunca me voy a perdonar, aunque quizás no sé si en montaje hubiese funcionado lo que descartamos, pero
cuando teníamos una sola cámara y por una cuestión de fondo, del fondo que teníamos disponible más rápido, decidimos grabar primero la acción de la asistente social, la asistente de la oficina de la vivienda. Y entonces nos perdimos la primera reacción de Paco cuando le dicen que no le van a dar la vivienda. Y esa primera reacción de Paco es real. Paco de repente se da cuenta de que no le van a dar la casa. En ese momento, cuando a Paco le dan la respuesta con respecto a la vivienda, si se la van a dar o no, su reacción es real. Su reacción fue real y tuvimos que cortar, y lamenté muchísimo no haber tenido ese momento, y tuvimos que grabarlo después, porque era primero con ella y luego con él, y cuando grabamos el plano de Paco, ya Paco estaba actuando, que lo hace muy bien, pero está actuando. No te puedo explicar lo que fue el momento de Paco cuando le dicen que no de verdad, porque esa situación, esa respuesta que él estaba esperando, es una respuesta real, en la vida real, él estaba esperando esa respuesta. Y él estaba esperando que le dijeran lo que él esperaba que le dijeran, y en la película lo que hicimos fue ficcionar esa respuesta porque todavía no había llegado. Entonces Paco no sabía lo que le iban a decir, pero toda su vida estaba depositada en ese momento. Llevaba 4 años esperando que le dijeran qué pasaba con esa vivienda. Entonces, claro, cuando nosotros grabamos a la chica primero y después grabamos a Paco, Paco de repente ya lo había hecho una vez, entonces ya no era el mismo efecto. Sin embargo, para mí está bien. Lo que hace Paco en ese momento está muy bien. Es un juego. Hemos jugado mucho y hemos dado mucha libertad para que los actores también tuvieran entendieran dónde están y qué es lo que se espera de ellos en cada momento, y ellos mismos también hay algunos momentos que están más guionados y otros que son más improvisados. Hay un poco de todo en la película. Hay momentos que son robados completamente, hay momentos que son guionados, hay momentos que son improvisados, hay de todo. La idea era hacer un retrato en donde se viera algo que yo viví en esa casa. Yo estaba en esa casa y sentía que había mucho humor, sentía que Paco estaba intentando alegrarle la vida a Estela y que todo el mundo estaba intentando hacer algo por ella, a pesar de lo que están viviendo, ¿no? Y eso para mí era muy importante, y también la idea es transmitir algo que yo no conocía. Yo nunca había estado en una situación así, nunca había estado en esa situación. Entonces para mí, poder ver de cerca esto y poder estar con Estela, y que Estela también me dijera que no soy de porcelana, que me puedes tocar, que me puedes, o sea, no me acaricies como si me fuera a quebrar. Estoy enferma, pero soy una persona, ¿sí? Entonces, claro, es verdad que hay mucha gente que a lo mejor le puede chocar ver a Estela actuando de determinadas situaciones. Seguro que hay personas que van a sentirse incómodas cuando ven a Estela en el suelo o cuando ven a Estela haciendo determinadas cosas, pero la realidad es que Estela se lo pasó muy bien haciendo todo esto, y un poco la idea era transmitir esto, desde diferentes perspectivas. ¿Qué pasa en un momento así, cuando una persona está muy enferma? ¿Qué pasa con la gente alrededor? ¿Qué pasa con el sistema también, que los deja así? ¿Y qué pasa con el ser humano en un momento de máxima tensión porque se acerca a algo tan duro como la muerte? Cuando estás en una situación extrema, el humor es una herramienta que nos da vida, que nos da un poco más de fuerza, que nos da un momento de alegría. Entonces, eso para mí era muy importante, y mantener ese equilibrio en la película era como ir alternando entre esas dos cosas para también ser un poco más justos con la realidad, porque no es verdad que todo era un drama. Al final había muchos momentos divertidos y Estela se reía mucho también, y nos lo pasábamos bien a pesar de estar en la situación más difícil de su vida, ¿no? El blanco y negro es una decisión que tomamos con los fotógrafos antes de empezar el proyecto, cuando por una parte nos dimos cuenta de que íbamos a tener muy poco tiempo para trabajar la imagen, muy poco tiempo me refiero a la reflexión que supone pensar en la imagen. Cuando tú piensas en blanco y negro, piensas en una cantidad de información mucho menor que cuando piensas en color. Y cuando tienes una película urgente para filmar,
y no tienes tiempo para reflexionar demasiado en cuestiones formales, tienes que ir a lo esencial. Y lo esencial en este caso era para mí intentar contar esta historia de una forma cruda, pero directa, y el color en esta película para mí era una distracción. Entonces hablamos, debatimos, estuvimos mucho tiempo porque claro, al final el blanco y negro es una decisión que lamentablemente puede parecer pretenciosa o puede rechazar la mirada de un espectador que no está acostumbrado. Y para mí no es así, para mí blanco y negro, color, lo que sea, da igual, no importa, lo que importa es lo que estás viendo y después a nivel formal pues las sensaciones que te puede provocar algo. En este caso para mí el blanco y negro, además de ser una decisión de producción, por lo que te decía, del control que puede llegar a tener sobre la imagen, tiene una función expresiva que va acompañada de estos planos fijos, frontales, de enfrentarse a la realidad de una forma esencial, es decir, ir a lo ¡pam! Esto es lo que hay, esta es la cara, estas son las personas, ¿no? O sea, y esa idea de ir a lo esencial tiene que ver con algo que es uno de los temas principales de la película, y es alejarse de lo superficial y concentrarse en lo esencial, porque al final la vida son 2 días, ¿vale? Entonces, jugando un poco con la idea de que la vida son 2 días y que no podemos estar viviendo la vida como si, o sea, nada, siendo deshonestos con nosotros mismos, me parece que esa idea para expresar eso, el blanco y negro era una decisión que está buena porque te lleva a los personajes así, pum, directo, cara, pum, situación, rostro, pam, cuerpo, plano fijo. O sea, es una película que intentamos despojarla de cualquier cosa que pudiera ser artificial y concentrado en lo esencial. Y cuando digo que la vida son 2 días es porque con Estela, aún recuerdo un día que hablando con ella me dijo, es que ahora estando en este estado me doy cuenta de todo lo que no hice en mi vida y que podía haber hecho. Y me arrepiento, o sea, una persona que se arrepiente de no haber hecho lo que quería hacer. Y eso es lo que no es esencial, eso es perder el tiempo, eso es regalar tu tiempo, es regalar tu vida. La película se estructura en 3 partes, básicamente. O sea, es una estructura de una primera parte de Paco y Estela, una segunda parte de Valeria y Estela y una tercera parte de Estela sola. Entonces, en la primera parte el protagonista es Paco, la segunda parte es Valeria y la tercera parte es Estela. Después los 3 están todo el tiempo presentes, pero digamos que poco a poco el personaje de Estela va siendo abandonado, ¿no? Abandonado por fuerza mayor o porque Valeria no está, porque no está preparada para vivir esa situación. Entonces, bueno, va pasando lo que pasa, ¿no? Y esta estructura estaba desde el principio, pero hay muchísimas cosas de la película que las creamos en montaje o que las creamos en rodaje incluso. En pleno rodaje de repente pasaban cosas que decíamos, hostia, acá hay un elemento que nos interesa para seguir desarrollando la historia por este lado. Ahora, la idea de la película era no solo hacer un retrato de una familia en los últimos momentos de la vida de uno de sus personajes, sino también marcar una idea de unos personajes que están desamparados. Y para trabajar ese desamparo, la estructura que trabajamos es la de la presencia, la compañía, el humor, el amor, las peleas también, pero la vida, ¿no? Es como si de repente la vida se va apagando de forma muy rápida, que es un poco el desarrollo de esta enfermedad, y no hay nadie capaz de hacer nada por esta gente. No hay ninguna institución que quiera hacerse cargo de una persona que no tiene papeles y que está enferma. Entonces, que pase lo que pase. Y como los personajes no tienen herramientas suficientes para enfrentar esa realidad, ni Paco ni Valeria tienen las herramientas suficientes para hacerlo, mucho menos Estela, la idea era como ir trabajando este abandono hasta llegar a un momento en el que la única solución es un milagro, que es un poco lo que pasa en la película.
Y esto para despertar un poco la conciencia con respecto a esta realidad que yo no la conocía. Es decir, uno se plantea, ¿qué pasa con un sin papeles? O con una persona que no tiene papeles. ¿Qué pasa? Pues que no puede ir al médico, no tiene trabajo, o tiene que trabajar en negro. ¿Y qué pasa con una persona que tiene una enfermedad de este tipo y que no tiene papeles? O sea, es todavía mucho peor la situación. Y no quiero ni imaginarme la cantidad de personas que están viviendo en situaciones así de precarias en una ciudad como Barcelona. Pareciera que no, porque uno dice, bueno, Barcelona, pero sí. Entonces, a mí me chocó mucho entrar en esa casa y ver eso, y por eso la estructura de la película se divide en esta especie de tríptico de personajes, y los tres son protagonistas, y todo gira alrededor de Estela, ¿no? En el fondo la historia se cuenta porque, o sea, la motivación que yo tengo para contar esto es que no puedo aceptar, o sea, es una injusticia muy grande. Ese es el motor de la película. Es muy injusto que alguien tenga que vivir así. Desde mi realidad, que yo no tengo que vivir eso, yo me subo al metro, voy, viajo, voy a un lugar, voy para acá, voy para allá, tengo un trabajo o no, o sea, puedo decidir si tengo un trabajo o no, voy al médico, no tengo problemas. Entonces, para mí, ver una realidad de este tipo en Barcelona 2017, 2018, y sin que nadie lo sepa, me parece injusto. La gente tiene que saberlo y alguien tiene que hacer algo al respecto. Y para mí era, por una parte, dar visibilidad de esta realidad, de estos personajes. O sea, al final no es lo mismo ver a una enferma de ELA que tiene papeles y que puede acceder a la seguridad social y a los servicios sociales, que una persona que no los tiene. Entonces, sin duda, la motivación era la de dar visibilidad a esta realidad y tener una reflexión sobre la inmigración un poco diferente. Preguntarse qué pasa con un inmigrante que no tiene papeles y que necesita atención médica. Todos necesitamos atención médica. Todos necesitamos un trabajo, comer, todos necesitamos vivir, ser libres. Entonces, es inconcebible para mí que una persona no tenga papeles. Y para todos, o sea, debería ser inconcebible eso. Y que los derechos de unas personas valgan más que los derechos de otras. O que unos tengan y otros no tengan. Es injusto. Y hay que luchar contra eso. Y hay que enseñarlo, hay que mostrarlo, hay que estar ahí. O sea, no podemos quedarnos así como, bueno, ya está, a mí me tocó vivir bien y al otro le tocó vivir mal. No, bueno, se puede revertir esta situación. Hay que hacer algo, no sé, o sea, lo que sea, lo que puedas hacer desde tu lugar, ¿no? Entonces, bueno, sí, uno tiene una intención artística, uno tiene una intención, una búsqueda más cinematográfica, lo que quieras, pero en el fondo está eso. No sé si puedo cambiar el mundo, no creo, pero no importa, al menos ese material existe. Entonces, para quien quiera verlo, para quien quiera saber lo que es para una persona sin papeles padecer la ELA, una enfermedad que no tiene cura todavía, sin papeles, en Barcelona en 2018, este es un retrato de una familia que está viviendo esa situación. No es que todos la tengan que vivir de la misma manera, pero esto es lo que les pasa a estas personas.